Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión en privado con los periodistas Alejandra Estrada, Buenas noches, buenas noches. Pedro Mazón, Gracias, buenas noches. Jesús Ojeda Buenas noches. y Juan Carlos Méndez. Buenas noches, buenas noches. Y pues vaya que los efectos y las lecturas que nos deja, las lecciones que nos deja esta tormenta tropical Lidia son para reflexionar. Siendo como somos una zona sujeta a estos impactos, pues no deja de llamar la atención que cada día son mayores los impactos. En esta ocasión, mucha agua en Los Cabos deja una situación por segunda ocasión después de Odil que llama la atención y demanda la presencia que se da del propio presidente Enrique Peña Nieto. Alejandra Estrada, ¿cuáles tus lecturas, cuáles son tus observaciones respecto a esta lamentable experiencia que vivimos tanto en Los Cabos, pero hay que decirlo, sus efectos se sintieron en prácticamente todo el estado? Pues antes que nada, buenas noches. Acudimos a San Lucas principalmente. No pudimos pasar a lo que era la visita de Enrique Peña Nieto, el presidente, a San José, porque eran 3 horas de estar perdiendo el tiempo en el camino entre San José y San Lucas, porque también pues tuvo averiaciones por ahí, una construcción de un puente que se estaba haciendo ahí en San Lucas. Decirte que fue un paso de esta tormenta Lidia por Baja California Sur un tanto devastadora. San Lucas principalmente, anduvimos por ahí en 2 colonias donde prácticamente pues el agua le llevó toda la gente, viviendas, son unas 400, 500 familias, yo creo que las afectadas ahí que se quedaron sin un techo. Era impotencia ver la necesidad de la gente, ver la cara de los niños, de los adultos, de las madres, de los señores, desesperados de no poder hacer nada. Pero yo ayer se lo comentaba y se lo preguntaba al gobernador Carlos Mendoza en la 5ª reunión del Consejo Estatal de Protección Civil. ¿Qué hacer contra quienes les venden a esa gente necesitada terrenos en zonas de alto riesgo? Porque lo constatamos y porque los videos ahí están, no mienten, de que esta gente ahí en Real se llama la colonia, y la otra es 16 de septiembre en San Lucas. La gente estaba sentada en la falda de un arroyo, incluso en el propio arroyo, pero ¿qué pasó? Fue algo en la falda del arroyo, pero lo grave fue que la misma gente dice que autoridades cerraron el cauce del arroyo y el agua se salió y se lo llevó a ellos. Ellos ayer decían y lo señalaban muy directamente que la delegación les había vendido los terrenos. La delegación municipal en zona de alto riesgo, obvio que con el permiso de Conagua, que es la responsable de la dependencia federal, que es la que tiene ahora sí delimitado qué es zona federal, cuál es zona de alto riesgo, qué se puede vender y qué no. Los señores decían, los afectados, que la delegación les había vendido los terrenos en 180,000 pesos, que les estaba pidiendo 5,000 pesos de enganche por el terreno a cada uno de ellos y que iban a hacerle un estudio socioeconómico a cada uno de los habitantes para ver si podían dar un enganche de 1,500 pesos nada más. Aquí el gobernador fue muy claro y ayer lo dijo David el gobernador, que la persona que se sintiera agraviada por lo que había perdido y que sintiera que las autoridades se habían burlado de ellos vendiéndole terrenos en zonas de alto riesgo, que estaban en toda la libertad y facultad de poner denuncias penales en contra de que consideren responsable por poder actuar en consecuencia. Pero permíteme decirte que ojalá que sí lo hagan, porque no es la primera vez que se pone en riesgo la vida de cientos de familias por culpa de gobiernos irresponsables y de vivales que están incrustados dentro de los propios gobiernos, David. Pues vaya cosa, si ya los afectados no tuvieran esa posibilidad de inconformarse, denunciar y exigir el cumplimiento de la ley. Juan Carlos Méndez, lo que estos eventos suelen descobijar y exhibir son precisamente estos procesos de corrupción y estos procesos de incumplimiento de la ley, porque no va solo hacia quienes abren estos asentamientos a personas humildes, hay que decirlo, necesitadas, también a desarrolladores que construyen conjuntos que luego vemos que se los lleva el arroyo porque evidentemente no estaban en el sitio correcto y legalmente
y en términos de seguridad convenientes. ¿Cuál es tu lectura en este levantamiento de los daños que deja esta tormenta tropical? Gracias, David. Pues en primer lugar, pues es el reflejo en una parte de la ineficacia y la ineficiencia de quienes el pueblo les dio la oportunidad en algún tiempo para que administraran el futuro de los subcalifornianos. Lamentablemente, como dijeran a veces los estudiosos de la ley, estos vicios ocultos que en política se antoja decir, esta irresponsabilidad, impunidad y corrupción que brota cuando nos enteramos de estas lamentables noticias de decesos de subcalifornianos, de gente trabajadora, de gente que acudió a Los Cabos en busca de mejores oportunidades en este gran estado como es el nuestro, y que se encontró pues con esta desafortunada situación, producto también de que, a sabiendas de que Baja California Sur es proclive a estos fenómenos, porque no es la primera vez que nos llega una tormenta o un fenómeno de esta clase, y es imprescindible que las autoridades estén preparadas. Pero lo que es totalmente absurdo es que las mismas autoridades, en aras de acarrear y manipular a los ciudadanos para llevarlos a las urnas, y así por cuestiones clientelares, electoreras, pues mira lo que sucedió. Pero también hay otra parte que compartía con Alejandra en la mañana en una entrevista con el secretario general del ayuntamiento, Juan Carlos Lareño. Los subcalifornianos también sacaron la casta, mostraron que también se pueden poner de acuerdo, demostraron una hermandad sin protagonismos, que el gobierno del estado, el gobierno federal, los ayuntamientos, los empresarios y todas las cámaras se unieron en una sola voz, sacar adelante a Subcalifornia. Y algo que también es bochornoso y que tiene que ver con estos personajes que malgobernaron el estado, pues la actitud del diputado Ernesto Ibarra, andar regalando medias de la marca Dorian Gray, con perdón del gol y el comercial, pero eso no se vale, David. Y aparte, arrinconar a estos ciudadanos desprotegidos a que se tomen la foto y tomarse selfies para que la gente, él pretende que le agradezcan, que le aplaudan. Aquí no hay colores ni partidos, incluso los medios de comunicación, y todos ustedes fueron partícipes y con una generosidad, los demás compañeros, cubrimos en la medida de nuestras posibilidades, David, todos los eventos. El caso de esta televisora, pues ustedes lo pudieron ver, amigas y amigos, en el noticiero, que tuvo una total cobertura de mi compañero Pedro Mazón. Ustedes son testigos. Alejandra, que a pesar de las condiciones climáticas y que se ocupaban vehículos especiales para trasladarse a Los Cabos, ella fue en su vehículo. Eso es una solidaridad de medios de comunicación y sociedad en general. Lamentable la actitud tuya, diputado Ernesto Ibarra. A la que hay que decirlo, sumarle la de otros actores que también, en un afán de protagonismo político, usaron las redes para acreditarle a la opinión pública pues alguna ayuda, alguna presencia. Lo vimos también en las redes al diputado Sergio García Covarrubias, también en este asunto. Ojalá se reflexione de que estos momentos de tragedia y de dolor no son tiempos para hacer protagonismo político. Pedro Mazón, el tema de la protección civil, vimos auténticos retenes, ahora sí, para impedir que la gente intentara transitar por los arroyos, en un mecanismo que, hay que decirlo, funcionó para obligar muchas veces a los ciudadanos a cuidar lo más importante, que en estos escenarios es la vida misma. Tuvimos, y se nos apachurra el corazón en decirlo, cuenta a través de la propia expresión del subsecretario de Protección Civil, Carlos, respecto a una lamentable vida de un menor
por una negativa de los padres a abandonar Abandonarlo, y irse al refugio, y ya cuando lo intentan, pues el arroyo les arrebata a su hija. En ese sentido, en el de la necesidad de tomar conciencia de que hay que tomar prevención y no lamentar posteriormente. ¿Cómo ves tú ese avance en los organismos, en los mecanismos de información del propio gobierno a través de estos comités, de reuniones del Comité de Protección Civil? Bueno, se aprovecharon en su mayor parte la cobertura de los medios de comunicación, los electrónicos, los digitales, los escritos, para poder hacer esta convocatoria. Hasta Carlos Rochín participó ya en un chat al último, Sí, aportando información. al final, ¿no? Pero fíjate que es importante que en los diferentes niveles hizo falta valga la expresión, hacer uso de la fuerza pública, David, porque es la vida de las familias, de las personas. Entonces no quieres entonces a la fuerza, es la fuerza pública, es la autoridad la que te está diciendo que estás en riesgo, que estás en peligro, la vida y la de tus hijos. Y yo sí quiero hacer una acotación aquí, que hay una situación que pasó en esta tormenta tropical Lidia. Si bien hubo una recarga enorme de los mantos acuíferos con tanta agua que trajo este meteoro, también originalmente también la corrida de agua tomó precisamente esas avenidas originales donde se autorizaron indebidamente asentamientos humanos. A mí me tocó participar en la Administración Mercado 1999, 1993, 99, donde la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura no permitía esto, ni a los ayuntamientos, ni a cualquier empresario interesado en hacer ese tipo de crecimientos a través de los cauces de los arroyos o en los lechos de los mismos. Y bueno, también con Alfredo Porce, en el caso aquí en La Paz, participamos como ediles y también justamente se respetó, se pidió mucho eso, que no, porque mucha gente quería sentarse y quería vivir ahí, pero es que hace años que no llueve, hace años que no corre este arroyo, pero a la vuelta de 10, 4, 5, 20 años, esto vuelve a acontecer y se dio en el caso de Los Cabos. Ahí tenemos esto del arroyo Salto Seco, donde fue devastadora la acción del agua pluvial y obviamente pues tenemos ya los resultados que estamos contando a través de los diferentes medios de comunicación. Por un lado, los fenómenos se han magnificado, son de mayor intensidad, y por el otro lado, los seres humanos, en el afán de construir, pues hemos también puesto otros condimentos a este caldo de peligro que luego se vuelven los eventos. Hablar de Los Cabos es hablar de una zona donde es de escurrimientos naturales de la sierra y poco a poco se llena todo de casa y se rellena pero Jesús Ojeda, un tema particular está en el tema de las comunicaciones, de la infraestructura también, carretera. Ver la forma como se van los puentes no nos podemos conformar con la explicación de que fue más grande la avenida de agua o la afluencia de agua. Hay ahí un atentado al sentido común. No puedes tú un cauce de un arroyo de 50 metros acotarlo a un puente con sus salidas de agua limitadas de 20 y rellenar el resto. El agua termina por llevarse los soportes y llevarse los puentes. Y se construyen y se vuelven a construir lamentablemente en las mismas condiciones. ¿Cuál es tu lectura? Sí, sobre todo cuando no ha llovido como aquí, desde 1933, según se informó, no se habían registrado lluvias de este tamaño, de esta intensidad, 750 milímetros en un día, 2 días, en una zona tan pequeña como Los Cabos. Y bueno, nada más para darles una idea, en Houston fueron 1.200 milímetros los que cayeron. Y se inundó la ciudad de Houston con toda y la tecnología que tienen y con todas las normas que aplican en Estados Unidos en materia de urbanidad, que es una materia que tenemos muy rezagada, desgraciadamente, no solamente aquí en el estado, en el país. No hay una condición adecuada para el crecimiento ordenado de las ciudades. Esto propiciado también por el afán de hacer dinero, hay que decirlo, de algunos que han tenido la oportunidad de firmar o de autorizar permisos
en su afán no solamente de adquirir posicionamiento político, sino de hacer dinero. Y desgraciadamente esta gente que en su momento firmaron, hicieron dinero con eso, no les extrañe que anden ahora en el próximo proceso electoral queriendo reconvencer a la población de lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener memoria histórica y hay que decir las cosas como son. Afortunadamente, me parece que eso es una fortuna, porque no todos los estados lo tienen, una área de protección civil tan entrenada. Francamente hay una cultura ciclónica en la entidad y hay una experiencia en los integrantes de los cuerpos de protección civil que quedó de manifiesto. Por supuesto, desgraciadamente hay gente que en ocasiones no hace caso de las indicaciones y es el caso de algunas personas que han fallecido en situaciones de esta naturaleza. Algunos porque no dimensionan o minimizan un fenómeno de esta naturaleza porque no son de aquí y otros porque simple y sencillamente se sienten con el derecho de no atender a la autoridad. Ha habido casos incluso en donde la autoridad ha tenido que forzar, prácticamente obligar a que la gente salga de las zonas de alto riesgo para protegerles su vida. Ahí es donde en un momento dado tenemos que hacer, reflexionar al respecto para que en un momento dado cuando la autoridad de protección civil ponga estos retenes, como vimos en los arroyos, o sea, no se atraviesen, te están diciendo, y te tiene que poner un tráiler, es increíble, porque hay gente que dice, ¿cómo le haré? Me paso por arriba del tráiler o cómo, ¿no? Hasta la porque, ¿no? porque a pesar de la experiencia, desde 1976, cuando aquel fatídico 30 de septiembre con ELISA y todo, y luego en el 2015 con ODIL, y todas estas experiencias que tenemos, aquí en promedio en el estado llega un huracán casi cada 2 años. Y ahora no era huracán, era tormenta. Y ya recorren todo el estado. Era tormenta, ni siquiera era un huracán, eso hay que dejarlo muy en claro. Ahora, se fue sobre toda la península y bueno, ahora tenemos este saldo que yo creo, y lo quiero remarcar, que si no hubiera sido por la rápida actitud o actividad de protección civil, la coordinación de esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, tendríamos un saldo mucho más rojo que el que tenemos. Y eso hay que hacerlo notar. En la mañana me encontré por ahí a Carlos Godínez, que es el titular de Protección Civil, y le preguntaba, ¿ya dormiste? Hoy dormí 2 horas, dijo. Y eso hay que hacerlo notar, porque esta gente de Protección Civil sí han sacado la casta, hay que decirlo. Y David, para precisar un dato que ustedes están dando aquí sobre los milímetros de agua que cayeron, déjenme compartirles que 1 milímetro, cuando se habla de 1 milímetro de caída de lluvia, estamos hablando de 1 litro que tú dejas en 1 metro cuadrado. O sea, eso que sube el agua, para que se den una idea, 1 milímetro es 1 litro en 1 metro cuadrado. Equivale a 1 litro por para metro que cuadrado. nos imaginemos la intensidad y el volumen de agua que cayó. Bueno, pues la intensidad la registran precisamente los cauces de arroyo, los destrozos de infraestructura y lo que pone sobre la mesa Jesús, este operativo que se empieza a operar desde antes y que se refleja en los albergues, donde muchos ciudadanos encuentran refugio, encuentran alimento y encuentran agua y ropa sucia. Y sirva la ocasión para exhortar a todos nuestros televidentes a expresar la solidaridad con todos nuestros hermanos de Los Cabos y de muchos lugares, rancherías pequeñas de Baja California Sur, a quienes no son objeto de la atención tan fuerte como en este caso fue de la propia autoridad presidencial, del gobierno federal, del gobierno del estado, en un impacto como es en Los Cabos. Sí, hay muchas rancherías que requieren de nuestra ayuda, amables televidentes, y a ellos hay que darles la mano. Hay muchos centros de acopio en el DIF y en otras instituciones, nada sobra y todo es útil y hace falta. Regresamos, amables televidentes. Y pues ya para concluir este tema, es de llamar la atención pues lo delicado y lo interesante y complejo que se vuelve conducir el proceso informativo para evitar que se vuelva pues de que por todos lados se da información y se le abona la confusión en un escenario donde las redes, la información ciudadana fluye diaria más que la oficial y entonces meten un predicamento
meten un predicamento a la fuente oficial, que son los comités de protección civil, porque por el otro lado fluye mucha información Y es en las redes. irresponsable. Entonces, al final del día tendrá que encontrarse el justo medio, o ampliar más y volver más eficientes los procesos de información oficial, para que no sean rebasados y avasallados por este proceso informativo. Hoy por hoy cada ciudadano es un reportero, hoy por hoy cada ciudadano denuncia y genera percepciones. Donde también pues, se generó percepción positiva para algunos, negativas para otros, es el tema de el mensaje del quinto informe del presidente Enrique Peña Nieto, que bien no lo terminaba de decir allá, cuando ya andaba acá en Los Cabos, pues supervisando la acción del gobierno federal. Pero hoy nos concentraremos en este segmento en el tema de su mensaje, la forma y el fondo. Se cambió el tema que fue en el evento pasado de un foro de jóvenes, y hoy se regresa al formato que, hay que decirlo, inauguró el presidente Fox, de mensaje a la nación en un ambiente con invitados representativos de la clase política, empresarial y social del país. En esta ocasión, pues algo que destacan los analistas es la ausencia de esas manifestaciones, de esos gritos y sombrerazos que se daba en la explanada o en el tránsito por donde pasaba Enrique Peña Nieto. Quizás sean ánimos de serenar el país de quienes mucho tiempo se encargaron de agitarlo. Quizás sea, pues un poco empieza a tenerse una percepción diferente al gobierno de Peña Nieto. El mensaje en sí, pues ahí está, y será objeto de su comentario de nuestros compañeros analistas, periodistas, respecto a las cifras, respecto a los acentos, respecto a las omisiones. Y pues para eso estamos aquí, amables televidentes, para escuchar la opinión de quienes seguro vieron y analizaron este evento. Alejandra Estrada, ¿cuál es tu...? Pues ahorita que estás diciendo que fue un informe donde no hubo sombrerazos, ni gritos, ni abucheos, pues fue porque fue encerrona seguramente, ¿no? Y fueron muy cuidadosos de quién iban a invitar realmente a que escuchara ese mensaje. Su mensaje del presidente en esta ocasión fue de fe, de esperanza, de convocar a los mexicanos que tuvieran todavía esa visión de que el cambio puede llegar todavía a los mexicanos. Dijo que en seguridad pública lo reiteró. Eso fue la parte que, más bien te voy a ser muy sincera, fue la parte que más escuché en cuanto al tema que le refirió, fue al tema de seguridad, que dice que han redoblado todas las estrategias posibles su gobierno para poder dar a los mexicanos la seguridad que esperamos, pero que desgraciadamente pues ahora sí que lo acepta, que la delincuencia organizada los ha rebasado. También en lo económico también fijó su postura, dice que tiene confianza en que también el sector empresarial no pierda la fe y en que puedan salir adelante todos juntos. Yo la verdad poco escuché el mensaje, poco lo escuché, no te voy a mentir, no te voy a inventar. Yo escuché así lo de seguridad, me llamó mucho la atención de que él habla... Lo del mando mixto. Lo del mando mixto, pero me llama mucho la atención que dice el señor cuando aquí en Baja California Sur, o sea que el estado está así que teñido a las calles de sangre. Yo creo que aquí sí le faltó aplicar más sus estrategias al gobierno que él preside, porque hasta ahorita pues la sangre sigue corriendo de mí. Pedro Mazón, enuncia, Alejandra, algunos rubros, el tema de la seguridad, el tema de los números económicos, pero sin lugar a dudas uno de los momentos cumbres fue cuando el presidente afirma que no va a negociar nada que atente contra el país, contra la nación, en este proceso de negociación que hay del TLC con Estados Unidos. Aparte de esos elementos, ¿qué otros destacarías tú? Bueno, importante, David, reconocer y admitir que pues los estándares que se manejan de la pobreza sigue creciendo, no se ha frenado, y es evidente en todo el país, lo vemos aquí también en Baja California Sur. Creo que la posición firme de establecerse en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte va a ser fundamental, porque a Estados Unidos le conviene como ha estado trabajando México
con Canadá y Estados Unidos, pero más aún Baja California Sur, como el mismo titular responsable de economía en el estado ha dicho que las exportaciones han crecido y más en este año, y se refiere al ámbito no del minero, sino también del agrícola, que recientemente hubo una exportación fuerte de uva y otros orgánicos, ¿no?, que se han venido exportando. Creo que es importante señalar el ámbito de la seguridad, porque no es Baja California Sur, es en todo el país donde se ha venido manifestando y sintiendo esto que estamos viviendo a cada rato, que no lo puede frenar el gobierno de la República, ya está admitido, que es algo que no se podrá combatir a corto plazo. Jesús Ojeda, en los recuentos que hace Enrique Peña Nieto destaca, por ejemplo, dos aspectos. Uno, el tema de la reforma educativa, y el otro, el tema de la reforma energética y en telecomunicaciones. ¿Cuál es tu lectura respecto a esta percepción que se empieza a percibir de como cierta estabilización, aunque para muchos tardía, porque dice ya no le va a alcanzar al presidente? En ese sentido, de alguna manera se excusó el presidente y dijo, son las bases de lo que puede llegar a ser México en el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de México. Pero hubo temas grandemente ausentes, por decirlo así. La verdad es que la palabra grandemente no existe, ¿verdad? Pero grandes ausentes en el discurso. No habló del gasolinazo. No lo mencionó. ¿No lo mencionó? Pues no. No mencionó los niveles altos de inflación que tenemos, que no se habían registrado en los últimos años. No lo mencionó. No mencionó nada respecto a la denuncia de presunta corrupción que existe contra el exdirector de Pemex. Tampoco lo mencionó. No mencionó estos temas que francamente son lo que ha mantenido en la opinión pública de este año, el quinto año de gobierno de Enrique Peña Nieto. No lo mencionó. No mencionó siquiera la mala calidad de las obras que se han estado observando últimamente con dinero ejercido a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tampoco lo mencionó. Entonces, estos temas me parece que fueron excluidos con la idea de mandar una señal positivista o de tranquilidad del país. De esperanza. Por supuesto que el país está en un grado de tranquilidad que le permite llegar incluso a este proceso político electoral, digamos, con un grado relativo de tranquilidad. Pero el tema de la seguridad o de la inseguridad es un tema que sigue muy latente, muy vigente, y podrán estar mandando y mandando elementos policiales del Ejército, de la Marina, y desgraciadamente sigue presentándose. El dato que da el presidente de que los homicidios dolosos ya no tienen que ver con temas estrictamente del ámbito federal, sino que tienen que manejarse ahora no es que se tengan que, sino que está registrado que son del ámbito del fuero común, pues de alguna manera mueve las cifras, ¿no? Sin embargo, tienen que ver con la inseguridad. Sí ha habido esfuerzos, lo hemos dicho por nuestra parte, lo hemos reconocido, y eso vale la pena mencionarlo, pero desgraciadamente el fenómeno sigue presentándose. Me parece que estos temas ausentes en el mensaje de Peña, del presidente Peña, son temas que tendrán que remarcarse, porque viene el cierre del año, y en el cierre del año, económicamente hablando, estos temas que yo comentaba que no los mencionó el presidente, se le va a hacer un cuello de botella, porque al final de cuentas el saldo del gasolinazo lo vamos a ver al cierre del año, económicamente hablando, ¿no? Dice una anécdota que se la voy a compartir aquí a nuestros televidentes, de que un padre de familia en alguna etapa de su vida tuvo una infidelidad y fue una crisis familiar muy grande, y logró el jefe de familia estabilizar la situación, negoció lo que tenía que negociar, y a la vuelta de 3 años, en una cena navideña, le volvió a pedir perdón a su mujer por la infidelidad de hacía 3 años, y se le volvió a generar la crisis. Pues sería tanto como si Enrique Peña Nieto nos recuerda el gasolinazo y nos recuerda todos los temas críticos de su gobierno. Pues en gran medida esos temas le toca a la oposición enunciarlos
recordárnoslo y buscarlos capitalizarlo. Hay que hacer ver que son temas que se generaron por decisiones de su gobierno, o sea, no son casuales. Sí, pero insistiría en que como aquel jefe de familia no le toca a él ponerlo sobre la mesa en un escenario de reencuentro en el que siempre lo he dicho, al que es gobierno le toca destacar los positivos y en un equilibrio democrático al que es oposición de manera responsable señalar los rezagos, lo que falta por hacer y así avanzamos en la democracia, salvo desde luego la mejor opinión de nuestros televidentes. Hablando de oposiciones, Oye David, y aunque sea chiste, aplica a varios, ¿eh? No, sí, claro que sí. Sí, aunque sea Las ese cosas de chiste la se vida aplica. siempre hay que tener en cuenta que las crisis Así superadas, ni recordarlas Es bueno. es bueno. Y hablando de crisis y hablando de oposiciones, donde sí se prendió el vitachero fue en el Senado de la República con motivo de la renovación o elección del presidente de esta importantísima Cámara para lo que es el último trayecto de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahí, lo debo de confesar, por accidente, en eso que casi a ninguna persona y más a los varones nos gusta, que es estarle moviendo el control ahí en la televisión, me encontré con el canal del Congreso en el momento más álgido de esta discusión, en la que en síntesis y para escuchar la opinión de nuestros comentaristas, en síntesis se da un gran rompimiento porque con el respaldo del PRI, Ernesto Cordero, que ya fue presidente del Senado, junto con 6 diputados de Acción Nacional, acuerdan su instalación como presidente contra la posición de la bancada del PAN, que en un principio proponían a dos de sus compañeras. El PRI y las otras fracciones le reviraron con el nombre de una tercera senadora, que era Mariana del Campo, que es de esa vertiente calderonista, y al final del día optan por instalar me hubiera gustado mucho que nuestra compañera Alejandra escuchara ese debate, porque se trató de llevar al tema de género, de que el veto había sido para las dos compañeras, y fue muy interesante escuchar los argumentos de José Luis Preciado, el coordinador del PAN, y de los otros senadores que se defendieron en la posición. ¿Cuál es su lectura, Alejandra, de esta situación que se está dando al interior del PAN, donde por un lado está el ataque que denuncia el líder nacional Ricardo Anaya, viene del gobierno federal y le declaran la guerra, y por el otro lado pues se inscribe también en simpatías y corrientes hacia el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron denunciadas en su momento por la firma en las reformas estructurales y que ahorita en el escenario preelectoral como que afloran con demasiada fuerza? Okay. Yo creo que estando en la antesala de un proceso electoral y en donde ahora sí que se caldean los ánimos, ¿no? Yo creo que habiendo dos principales actores dentro del PAN pues, que tienen las mismas aspiraciones, que es pues señor Ricardo Anaya y eso otro señor Cordero, pues yo creo que es muy normal que bueno, esos es ánimos Margarita la que aspira. Pero aparte Margarita, no, pero también Ernesto Cordero también lo aspira a él. Entonces yo creo que Margarita fue muy clara. Margarita dice que el señor Anaya le hace mucho daño a su partido y que debe hacer es dejar ya su partido. Pero los ánimos caldeados entre Cordero y Anaya, yo siento que es un sesgo político por aspiraciones que ya tienen. Y al interior del Senado, pues qué es lo que se ha dicho con el apoyo de los priistas. ¿Para qué quieren los priistas que llegue Ernesto Cordero a la directiva? Según esto, que es por transacción para que le deje el campo libre y poder negociar ellos la llegada de Raúl a la fiscalía, al procurador. El fiscal carnal, dice. El fiscal carnal. Pero Ricardo Anaya es el que está, pues ahora sí, para muchos haciendo una cortina de humo con todos los problemas que está generando, para no explicarle a la nación, porque es la nación la que tiene que explicarle de dónde viene la riqueza que tiene su familia y que está siendo muy cuestionada por la misma gente de su propio partido. Juan Carlos, ¿hasta dónde está operando ya el sistema político o el sistema en el poder ahorita? Pues para dividir, para generar discordias al interior de un partido tan importante como es el Partido Acción Nacional, que ya tenía
sus dimes y diretes en su competencia interna, pero que hoy trascienden a otro nivel de discusión pública, donde el Partido Nacional, Acción Nacional, pues exhibe ante las cámaras y han sido objeto de todos los espacios de análisis político, pues la falta de un manejo adecuado de algo que empieza a convertirse en una auténtica crisis al interior del PAN. ¿Cuál es tu lectura, por qué está sucediendo esta situación? ¿Es externa o es la competencia interna solamente? No, creo que está muy claro. Esto es a contrario sensu de lo que Emilio Gamboa Patrón tiene temor de reconocer la realidad que vive el PRI, David. ¿Cuál es la situación a propósito del análisis que se hacía del penúltimo informe del presidente Peña? Pues que no pudo cumplir más que el 33% hasta ahorita de los compromisos que firmó ante la opinión y ante el pueblo de México. Eso lo sabe Gamboa Patrón y ha sido un operador muy funcional para su partido y que ahora pues intenta cinquechar, si se vale la expresión, al Partido Acción Nacional. Creo que el presidente del PAN, Anaya, Alejandra, aclaró frente a las cámaras la situación de que se le acusaba. Y aquí no hay más que una sola sopa. Es la imposición que quiere hacer el gobierno a través de sus legisladores, de Raúl Cervantes como el fiscal general, para poder gozar de esta impunidad transeccional. Aquí lo que pasa es que se está oponiendo porque nada más tiene 55 senadores el PRI, más 7 del Verde y le faltaban 3. La propuesta era la reforma al transitorio del 102 constitucional para evitar ese pase directo de la propuesta del presidente de la República, y allí empieza el debate. No le alcanza al PRI esos 3 senadores para la mayoría simple y opta por apostarle a la cartera, dejando atrás el prestigio de estos senadores del PAN, porque hay que decirlo, se prestaron a este juego sucio. Cordero, Roberto Suárez, Gil y Javier Lozano. Javier Se presta Lozano. Javier Salvador Vega. Lozano, Roberto Gil, Salvador Vega Salvador Casillas Vega. y Jorge Luis Jorge Lavalle, Luis Lavalle. todos ellos impulsores del proyecto de Margarita Zavala. Qué curioso. Qué curioso. Para que vean que se y dan qué las mejores lecturas, familias. y qué lecturas tan interesantes. Reventar Regresamos, el Frente amables Amplio. televidentes. En las mejores familias. Pues sin lugar a dudas que palabras fuertes y denostaciones graves se han escuchado en los últimos tiempos en los actores de Acción Nacional. Alejandra decía hace un momento la forma y los calificativos que le dirige Margarita Zavala a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, acusándolo de cobarde, de traidor y de que ya abandone la dirigencia y se instale como pretenso. Y en esta ocasión escuchamos también al coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Senado, José Luis Preciado, pues indilgarle los mismos calificativos, paleros, traidores, y amenazarlos de que no los volverán a recibir en el seno de esa comisión. Pedro Mazón, ¿qué comentario te merece esta situación que está viviendo el Partido Acción Nacional y aquello de que luego se dice que a río revuelto, pues ganancia de pescadores? Así es, efectivamente, y lo planteaba muy bien Juan Carlos, efectivamente, se da en todos los ámbitos y en todas las corrientes al interior del Congreso de la Unión, no solamente en el Senado, en la Cámara de Diputados, y es como puede aprovechar el PAN en cierta forma o el PRI también, como en esta ocasión. Si bien supieron operar con estos senadores, también es evidente que hay una cargada porque también se dan cuenta de que estamos ya nosotros viviendo en un proceso prácticamente electoral y que a partir de este día 8 las cosas se van a volver más álgidas y en los partidos políticos, como estamos viendo en otros, va a haber abandono, va a haber retiro. Y en el PAN, pues el presidente Anaya no le ha aclarado a Margarita Zavala los señalamientos y luego por acá echándole la culpa al gobierno de que todo es una cargada que le están haciendo. En fin, creo que las definiciones se están dando, pero justamente es por esto, David, las aspiraciones internas de quienes están en cada partido político
y cómo se van a mover las fichas a partir de ya. Pero no fue Margarita Zavala, fue el presidente del PRI, Enrique Ochoa, el que levantó esas calumnias contra su No, homólogo pero has escuchado a del Margarita PAN. Zavala también, Juan Carlos, todo lo que le Las ha acusaciones enligado vinieron estratégicamente como cortina de al humo, líder pero hay que Anaya. reconocerlo. Bueno, incluso ahí los señalamientos que han venido de un periódico nacional cuestionando el dinero de la familia y el patrimonio del propio Ricardo Anaya, él públicamente acusó al gobierno federal Claro. de ser el instigador de esa campaña. Ahora los senadores del PAN están acusando a su líder nacional de ser una cortina de humo. Cuatro nada más. Los senadores que están señalados como traidores ¿Cuántos? están señalando de que es una 38. cortina de humo del líder nacional Así es. para distraer la discusión Así es. de algo que le estaba pegando a su candidatura. Jesús Ojeda, Sencillo. Jesús Ojeda, para muchos también lo que está en juego o en disputa es quién encabeza esta lucha para evitar que Andrés Manuel sea el próximo presidente de la República. Para muchos analistas políticos, hasta antes de las elecciones del Estado de México, Coahuila y Nayarit, el PRI estaba muerto. Y se miraba ya con mucha claridad que el PRI podía jugar con el PAN para regresarle al PAN la presidencia. Hoy por hoy empieza el PRI como que a agarrar oxígeno y empieza como que a mover fichas y empiezan a emparejarse los carteles, y hoy parecería que ya cualquiera, o el PRI o el PAN, pueden encabezar esto que siempre ha denunciado Andrés Manuel como el PRIAN. ¿Cuál es tu lectura de esto? En ocasión anterior comentábamos que la figura presidencial al interior del PRI se hizo válida o se hizo efectiva para hacer esta Asamblea Nacional que hizo el PRI, que al final de cuentas la sangre no llegó al río, como dicen luego, ¿no? Me parece que sigue haciendo mucha presión la figura presidencial para la operación política que le permita llegar lo menos conflictuado o digamos en ambientes más tersos en la competencia electoral. Tienen este senador Gamboa Patrón, que ya lo quisiera Donald Trump, ¿sí?, para tener esta operación que tiene el PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, que carece enormemente el presidente de Estados Unidos para operar sus propuestas Que por eso no en se las hace en el cámaras. Congreso de la Unión. Sí, bueno, entonces necesitan ese tipo de operación el gobierno, el PRI. Desgraciadamente o afortunadamente, no sé, para los priistas y desgraciadamente para los panistas o para los perredistas, hay quien se presta a algún tipo de negociación como está pasando ahora con el PAN. Claro, no quiera. Increíble, entre comillas. Al final de cuentas, en política nada está escrito hasta que se acaban cuando se acaban, ¿no? Totalmente, hasta Entonces, que termina. como dice el béisbol, hasta que cae el out Sí. número 27. Este tipo de divisiones que se generan por la operación política, que tiene que ver con la pretensión de llevar a alguien a la candidatura, en este caso, evidentemente a Margarita Zavala, ¿sí?, en el PAN. Bueno, también se ve reflejada hacia el PRD para bloquear a Andrés Manuel en este Consejo Nacional que el PRD autorizó la alianza con El Frente Amplio. el Frente Amplio Democrático, en donde va aliado con el PAN, el PRD, pues no lo soportó René Bejarano ni Dolores Padierna y renunciaron al PRD para sumarse a Morena. Andrés después Manuel, de no todo lo Morena. que ha- Bueno, Ah, dicen que que van a apoyar a Andrés- no a Morena. pero Se Andrés Manuel trae adelantaron. broncas, perdón por Se la expresión, adelantaron nada o más. problemas también ¿Qué dice? con el zacatecano Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, que es Monreal. uno de los pilares de Morena. Entonces, vaya, nadie puede hablar de que están compactadas sus propuestas o sus equipos. Todos están francamente Buscando divididos. por su interés. Y esta característica que le va a dar seguramente una connotación especial a este proceso político electoral, no nos sorprendamos si el PRI de pronto sale con +1, por lo menos, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque la figura presidencial puede llegar a pesar a ese grado. Depende de los candidatos, por supuesto. El PRI tiene 2 o 3 opciones y el PAN también. El único que tiene definido su candidato es Morena, que es Andrés Manuel. Vamos a ver qué pasa cuando surjan las verdaderas propuestas, las definitivas, ¿sí? Pues hemos comentado, Juan Carlos,
de que mientras Andrés Manuel ya le cuesta mucho subir un puntito, medio puntito, en las otras fuerzas políticas todavía no está definido ni siquiera el competidor, y eso en cuanto se defina tendrá un impulso que los elevará en cualquier medición. Y otro elemento que pone Jesús sobre la mesa es de que no todo está determinado al interior de ningún partido. Lo que parecía muy sólido en el esquema de liderazgo para muchos hasta mesiánico de Andrés Manuel, empieza ya a haber una rebelión respecto a los métodos de selección, estos procesos previos de determinación de coordinación distritales, de los que en Baja California Sur empieza a dar también señas de que va a haber problemas a la hora de designarse de candidatura. Tu lectura al tema del Frente Amplio, a esa salida de cuadros y esa movida, esta sacudida que hay en el PAN ahorita y esta sacudida que se le empieza a generar a Morena, ¿cuál es tu lectura? Claro, pues como dice Mario Vargas Llosa, pues las democracias no se construyen de un día para otro, parafraseando pues lo que decía el expresidente Madero, de que la democracia se construye también con lágrimas. Pensé que iba a ser sufragio efectivo y no Sí, a propósito, el apóstol de la democracia. Pero tomando esa referencia, pues claro, Andrés Manuel López Obrador, pues cada vez se va a ir minimizando, y no porque sea incompetente en un determinado debate o proceso electoral del que viene en 2018, porque se empieza a calentar el termómetro en los otros institutos políticos, y que es natural esta lucha por el posicionamiento de figuras. Y además, pues, como bien decía Reyes Heroles, pues la política debe ser una amalgama entre razón y pasión, y esto es lo que está sucediendo. Se desbordan las pasiones, pero también entra el razonamiento y la objetividad de el futuro que mejor le conviene a un instituto político. Lo que sí la lógica interior del partido, pues claro, opera la lógica. Cada partido tiene su lógica. Lo que sí es claro es que el Frente Amplio opositor pues ha generado una gran inquietud en millones de mexicanos, eso no se puede negar, y que ha convencido también a miles de militantes del PAN, del PRD y de otras corrientes que no ven con malos ojos sacar al PRI de Los Pinos, porque de acuerdo a sus proyecciones pues no funcionó, David. Pero lo que sí es que esto es un ejercicio para reventar una aspiración de anteponer las cuestiones ideológicas y partidistas para darle cabida a la democracia, como es el Frente Amplio opositor. A ver, sobre ese Frente Amplio opositor hay opiniones muy favorables, hay opiniones divididas, en el que, aunque se enuncie que la estrategia es para sacar al PRI de Los Pinos, la verdadera estrategia es para impedir que llegue Andrés Manuel y amarrar al PRD para que no se vaya a sumar lo que queda del PRD a las izquierdas a Andrés Manuel. Alejandra, y traduciéndolo aquí a nuestro ámbito local, ¿cómo ves o cómo visualizas tú al PRD de Baja California Sur en alianza en la presidencial con el Partido Acción Nacional? A ver, para empezar a decirte que yo no voy a parafrasear a nadie, pero hay un dicho que dice que cuando el barco se hunde las ratas tienden a salir. Y aquí en Baja California Sur al PRD. Es lo que le está pasando al PRD. Ven que no tiene mucho futuro político el PRD aquí. Alejandra, y todos están saliendo. El Distrito Federal, Pero estamos a nivel local, permíteme, a nivel local. ¿Cómo está el PRD y dónde andan todos los PRDistas que en otros tiempos también formaban parte del sistema y fueron gobierno por cuántos años? Por 12, 18 años, que fueron gobierno por por 12 años. Entonces, si eran un buen gobierno, si eran transparentes como dicen serlo, ¿por qué no siguieron en el poder? Ok. Entonces, sacar al PRI de Los Pinos, ¿sacar al PRI a quién? ¿A los priistas o sacar las siglas? Porque si nos vamos a que están a cada rato, ahora sí que achacándole todo al PRI,
A ver, pero si votamos para atrás, todos los priistas están en el Morena y están en el PRD, entonces, ¿a quién quieren sacar realmente de los Pinos? ¿Es a las siglas o a los verdaderos priistas? ¿Y cómo veo aquí al PRD con el PAN? Bien, yo veo que por ahí vamos, yo veo que por ahí van, las condiciones están dando. Si realmente se quiere evitar que Morena llegue a los Pinos, pues lo que va a hacer ahora sí que y aparte hasta los priistas, depende de quién sea su candidato y su abanderado para la presidencia de la República. Yo ahora sí que podemos conformar el PRIAN, que a muchos no les puede gustar, pero allá va. Los del PRI para dónde están yendo, A ver, Morena, rapidito, Pedro José Mazón, Antonio Meade. las crónicas de esta gira de José Andrés Antonio Manuel nos dan ¿Cómo referencia estás, de que en varios foros ¿Quién? de que en varios foros la presentación de Leonel Pero Cota un Montaño priista. contra la opinión de quienes lo habían desacreditado, tuvo expresiones de simpatía en varios de los foros, en Mulegé, en Santa Rosalía, en Guerrero Negro. Rapidito, que nos queda medio minuto. Esta gira viene a darle un rejuego también interno a Morena en Baja California Sur. Claro que sí, y sin duda Leonel fue gobernador de Baja California Sur y le queda todavía seguidores, le queda gente que tiene simpatía hacia su persona, David. Y esto sin duda le va a ayudar bastante a Morena en las fechas por venir. Y está Morena en Sí, un proceso rapidito que Leonel Cota tiene muchas simpatías, incluso se las quiso sumar a Ricardo Barroso cuando fue candidato del PAN a la alcaldía. No le funcionó. A ver si ahora le funciona a No Morena. lo están dejando operar. En Morena traen No lo una Muy dejan bien, pues operar. amables televidentes, No lo dejan operar. compañeros, muchas gracias Buenas y noches. muy buenas noches, amables televidentes. Gracias, buenas noches.